Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas entre charlas entre amigas y profesionales mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Porque todas somos Mamichi. Esta cuestión de las pantallas es muy frecuente que se manifieste en los niños como un retardo del habla. Que sin el uso de estas pantallas, socializar más, hacer algunas otras actividades que nos permitan pues desarrollar memoria, atención, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera. En un porcentaje menor, un 80% tal vez de los niños van a tener solo una convulsión en toda su vida. El resto a lo mejor puede tener alguna otra, una segunda. Ese cambio tan drástico de cómo nos educaron a nosotros a cómo ahora estamos educando y criando a los niños, ¿no? El niño caiga, obviamente va a tener como en este caso un golpe en la cabeza y que pierda el estado de conciencia, o sea, se desmaye. ¿Qué otra cosa? Que presente convulsiones. Hola mamichis, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio. Estamos haciendo todo esto para ustedes, de verdad, para informarlas, para llevarlas pues información valiosa de la mano de profesionistas, y hoy estoy muy contenta de darle la bienvenida a la doctora neuropediatra Cindy Martínez. Bienvenida. Hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, porque sabemos que nos vas a enseñar muchísimo y vamos a aprender sobre todo en temas que de verdad como mamás, como cuidadores nos preocupan mucho. Y bueno, ahora sí, fíjense que la charla de hoy va a constar de las causas más frecuentes de consulta en neuropediatría. Y bueno, como lo decía hace un momento, yo creo que pues cuando nos convertimos en mamás, la verdad es que la salud de nuestros hijos es lo primordial, o sea, como que ahí nos damos cuenta de verdad que hay prioridades en esta vida y para nosotros es ver bien a nuestros hijos. Y antes de centrarnos bien en el tema, quería preguntarte si realmente todos los bebés al nacer o en algún momento de la vida es necesario llevarlos a una valoración o solamente en situaciones especiales. Ok, bueno, en condiciones ideales todos los niños sanos deben tener un pediatra, ¿no?, de cabecera, independientemente si tienen algún antecedente o algún factor de riesgo. El pediatra tiene la capacidad, tiene el conocimiento o conoce ampliamente el desarrollo normal de un niño, ¿no? Él también debe ser capaz de identificar cuando existe como algún foco de alarma. Entonces, muchas veces los pacientes que recibimos en la consulta de neurología vienen referidos por su pediatra, ¿no? Por alguna observación o alguna, foco rojo, como decía, en las consultas de niño sano. Por eso tan importante, ¿no?, acudir al pediatra, independientemente de si está enfermo o no está enfermo tu hijo. Las consultas, digamos, de seguimiento de neurodesarrollo, pues son fundamentales para la vigilancia del neurodesarrollo. Sí. Ahora, ya digamos que el paradigma también ya está como cambiando un poco. ¿Por qué? Porque, bueno, en poblaciones como muy específicas, por ejemplo en los prematuros, que son como una población muy especial, hace pues algunas décadas, cuando todavía no había como muchos avances en la medicina, la neonatología todavía, pues había bebés prematuros, pero desafortunadamente no lograban, ¿no? Esta atención. No lograban salir adelante, ¿no? Algunas veces, incluso si eran demasiado pequeños, no lograban pues sobrevivir, desafortunadamente. Y ahora con todos estos avances en la ciencia, en la tecnología, cada vez las unidades de cuidados intensivos neonatales tienen bebés más pequeños, ¿no? Bebés de 27 semanas, sale 6 meses, imagínate, en el útero nada más, y salen adelante, ¿no? Los dan de alta de estas unidades, y pues ese sería, por ejemplo, una condición específica en la cual esa población, específicamente los prematuros, es decir, aquellos bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación, se consideran una población de riesgo, ¿no? Entonces, independientemente de si observo o no observo algo en mi bebé,
puede ser que a lo mejor no haya algo evidente en ese momento. Sabemos que estos pequeñitos tienen más predisposición o se utiliza como el término de riesgo neurológico, ¿no? Riesgo de tener algún problema o algún desfase o algún tipo de trastorno neurológico. ¿Qué otros bebés a lo mejor tendrían que recibir alguna valoración independientemente de si tienen o no tienen a lo mejor algún dato de alarma? Aquellos que tuvieron también antecedentes ya sea prenatales o perinatales de importancia, por ejemplo, que la mamá haya tenido alguna complicación durante el embarazo, que haya sido de alto riesgo, que la mamá tenga alguna enfermedad pues crónica, ¿no? O aquellos a lo mejor que cursaron después del nacimiento con algún evento, llámese a lo mejor como inesperado, como de asfixia, hipoxia, ¿no? Que no hay como una respiración espontánea al momento de nacer y se habla de que hay poca oxigenación al bebé al momento de nacer. O aquellos que estuvieron incluso hospitalizados en estas unidades de cuidados intensivos por alguna otra causa, infecciones, sepsis neonatal, el tema de las bilirrubinas altas también. Sí. Entonces, esos serían a lo mejor algunos ejemplos de población específica que de manera preventiva, podríamos decirlo, requieren de una valoración neurológica e incluso una a largo plazo, ¿no? A lo mejor hasta que concluya el desarrollo neurológico, hablamos más o menos a la edad escolar, ¿no? Y pues obviamente si existe ya como tal un problema o evidente o si hay algún dato de alarma, pues será necesario también una valoración por el neuropediatra. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por aclararnos ese punto. Y bueno, ahora sí entraríamos de lleno al tema de cuáles son las causas más frecuentes por las cuales te visitan en consulta para atender a bebés y niños que se piensa que a lo mejor tienen alguna cuestión, ¿no?, neurológica. Sí, bueno, la neurología pediátrica o el neurólogo infantil se dedica a diagnosticar y tratar aquellas enfermedades o trastornos del sistema nervioso. Esto se refiere al cerebro, a la médula espinal, al músculo y a los nervios en general, ¿no? Y también, pues específicamente en valorar cuando existe algún trastorno en el neurodesarrollo. Entonces, creo que hoy por hoy el principal motivo de consulta, no me dejarán mentir, que es el tema de los trastornos del neurodesarrollo. Pero bueno, rápidamente más o menos como para entrar como en el tema, ¿a qué nos referimos con el trastorno del neurodesarrollo o los trastornos del neurodesarrollo? Porque son pues varios, ¿no? Sí. Son condiciones, porque vamos a denominarlo como tal una condición, no una enfermedad, del desarrollo, o sea, del desarrollo neurológico del niño, en el cual se pueden ver comprometidas o puede existir dificultades en algunas áreas como por ejemplo la comunicación, el lenguaje, la atención, la conducta o el desarrollo motriz. Entonces, en general, ¿no? Poniendo a lo mejor como algunos ejemplos más frecuentes, ¿no? Los trastornos del lenguaje o retrasos del desarrollo del lenguaje. Cada vez más frecuente, ¿no? También el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH, como lo conocemos. Ese sería como a lo mejor el principal número uno como causa de consulta en neurología. Ok, autismo y TDAH principales. Así es. Ok, además, bueno, ahorita estás mencionando ciertas condiciones que realmente también son difíciles de diagnosticar, ¿no? Y que, bueno, ahora veo que también con el uso frecuente de pantallas y cuestiones que también están ahí como influyendo a que niños empiecen a, pues no sé si a desarrollar o más bien a dejar de potencializar ciertas habilidades que sin el uso de estas pantallas y haciendo todo de manera más natural como era antes, ¿no? Y socializar más, hacer algunas otras actividades que nos permitan pues desarrollar memoria, atención, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera, pues están también como viendo afectado este aspecto y de repente no sé si esté costando mucho trabajo también dar un diagnóstico acertado cuando se trata de esto. Bueno,
Hay que tomar en cuenta como que para hacer un diagnóstico se tiene que hacer como una valoración integral, ¿no? De cada niño, de cada caso. Esto incluye en un inicio, pues desde hacer una historia clínica. Esto quiere decir que el pediatra o el neurólogo pediatra va a interrogar a los papás desde a lo mejor que la mamá desde que estaba embarazada, cómo transcurrió el embarazo, cómo fue el nacimiento y todo, digamos, hasta el momento cómo se ha ido manifestando el neurodesarrollo del niño. También se debe interrogar pues el contexto familiar, ¿no? Quién lo cuida, el tipo de crianza, quienes intervienen también. A lo mejor el cuidador primario puede ser que no sea la mamá ni el papá, ¿no? Que estén involucrados a lo mejor la familia no nuclear, sino los tíos, los abuelos, y si existen a lo mejor algunos factores pues no propios del niño, ¿no? O de su neurodesarrollo que estén afectando extrínsecamente como a su desarrollo normal, digamos, ¿no? Como decías tú, una parte es como el tema de las pantallas, que cada vez es más temprana la edad en la que los niños están expuestas a estas y se está pues normalizando, ¿no? Principalmente pues esta cuestión de las pantallas es muy frecuente que se manifieste en los niños como un retardo del habla, muchas ocasiones también pues los aísla, ¿no? Hay como una interacción social, ¿no? Ya sea con otros niños o con sus mismos papás. El tema también de la inmediatez del estímulo visual, de los videos, de que el cerebro inmaduro del niño pues está acostumbrando, ¿no? A que a un clic va a tener lo que él quiere, tiene como dificultades para tolerar la frustración, ¿no? También interviene en alteraciones del sueño, irritabilidad, trastornos de conducta, incluso llegan a estar siendo tan dependientes de las pantallas que incluso al tratar como de quitárselas o retirárselas, pues incluso hasta un trastorno de ansiedad, ¿no? Y también interrogar si realmente es algo que empezó en los inicios de la infancia, ¿no? Que esa es parte de la definición de los trastornos del neurodesarrollo. Es una condición que se va a iniciar desde las primeras etapas de la infancia. Muchas veces se va a empezar a manifestar desde la edad preescolar, o incluso hay veces, ¿no?, que hay signos como muy sutiles desde que eran bebés, ¿no? Y la mayoría de las veces pues se ven como más evidenciados cuando entran a la escuela, ¿no? O, bueno, no siempre, ¿no? Pero la mayoría de las veces sí. A lo mejor sí, también puede ser porque también en la escuela ya es otro tipo de atención y ya son otras personas las que están visualizando esto, ¿no? Ya no es nada más los que están en casa que a lo mejor empiezan a normalizar todo, sino que ya son también las maestras pues profesionales en el tema y pueden identificar, ¿no?, situaciones. Sí, muchas veces también no solo llegan referidos los niños de un médico, ¿no? Muchas veces los mandan las profesoras del preescolar, de la primaria, ¿no? O es frecuente, ¿no?, también que a lo mejor la misma familia pues haga como el comentario, ¿no? Oye, es que pues yo creo que, no sé, es diferente, ¿no? O tu niño tiene como algún comportamiento peculiar, o pues me llama la atención que a lo mejor su primito tiene la misma edad y él no hable, no sé, ¿no? Ese tipo de comentarios. Y pues a lo mejor uno como... Bueno, no tengo la fortuna todavía de ser mamá, pero yo creo que las mamás ven a sus hijos como que es el ser más perfecto, ¿no? Sí, exacto. Para ellas, pues sus hijos son perfectos, ¿no? Pero siempre como la perspectiva a lo mejor de alguien externo. Sí, claro. Pues puede ayudarnos. A lo mejor donde ahí nos va a dar. Ajá, sí, exacto. También como que tomando en cuenta quién es ese tercero, ¿no? Porque también no faltan los comentarios malintencionados, pero creo que hay que aprender justo sí, exacto, como que a identificar de dónde sí voy a poner atención y de dónde lo desecho, porque también puede ser un comentario que nos ayude, ¿no?, a ver algo que nosotros no hemos sido capaces de ver. Sí, exacto. O a veces también pasa, ¿no?, que cada vez me toca que es más frecuente que como ya afortunadamente hay mucha información, las mamás ya tienen a la mano como mucha información, no siempre a lo mejor es como la más confiable, ¿no? Pero ya
ya ellas tienen como, no sé, una duda y a lo mejor el doctor Google, ¿no? También nos ayuda y ellas mismas a lo mejor por iniciativa propia llegan a consulta conmigo. Es que, ¿sabe qué, doctora? Yo creo que mi niño, pues, no tiene a lo mejor un desarrollo igual, ¿no? A los otros niños, o hay algo que yo siento que no es normal. Y a veces, bueno, yo sí lo creo, la verdad, que ustedes tienen como un feeling de mamá, Ya sé. como que ustedes sienten, es que esto no es normal, ¿no? Esto no me gusta. O incluso, pues, a lo mejor se llega como a tomar exagerado, ¿no? Tipo de que, ay, no, no te preocupes, es flojito, ¿no? O no te preocupes, él va a su ritmo, o no te preocupes, ya va a hablar, o ya va a caminar, ¿no? O llega a pasar, ¿no? También que a lo mejor, no sé, algún profesional de la salud, o a lo mejor alguien, no sé, externo te diga, es normal, ¿no? Dale chance, Sí, dale también, ¿no? Que chance, te dé la ¿no? tranquilidad de, no te Ajá. preocupes, esto va bien, todo también de que cada quien va a su A ritmo, su ritmo, ¿no? exacto. Sí, sí, Pero sí. ahí a lo mejor en lo personal yo, sí es verdad, claro que cada niño es diferente pues sí, cada quien tiene su ritmo, pero existen ventanas, Sí, ¿no? De claro, claro. normalidad y pues creo que es preferible a lo mejor como pasarnos Ir y de descartar a quedarte como con exactamente. la duda y no hacer nada, Sí, y ¿no? sobre todo que a veces también pasa, ¿no? Es que las mamás me dicen, es que pues a mí me dicen todos que es normal, que es normal, que es normal, pero yo siento que no es normal. Sí. Y si tú como mamá tienes esa duda y dentro de ti no te quedas tranquila, yo creo que siempre es mejor acudir a una valoración por un profesional. Sí, claro. Oye, y fíjate que ahorita que me estabas mencionando, bueno, que los trastornos por los que más personas acuden son por TDAH y por autismo, bueno, la condición, perdón. Y me quedé pensando que también, aparte de las pantallas, creo que el tipo de crianza que se tiene ahora, que está siendo como muy marcada en diferencia de cómo era antes, o sea, como que siento que ahorita nos está tocando ese cambio tan drástico de Sí. cómo nos educaron a nosotros a cómo ahora estamos educando y criando a los niños, ¿no? No sé, se me viene a la mente que quizá también como son niños, creo yo que más seguros, que sienten el derecho de hablar, de decir, de no quedarse callado, de no guardarse nada, de repente pueden ser un poquito más retadores, o bueno, mucho más retadores, a defender lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, incluso con papás. No sé si también se haya vuelto un poco común que de repente papás vayan contigo como pensando que sus hijos pueden tener a lo mejor un trastorno negativista desafiante, por ejemplo. Pues la mayoría de las veces sí hay algo por ahí, ¿no? Lo que a lo mejor yo en ese caso hago es hacer como un interrogatorio como muy detallado, porque otra característica a lo mejor de los trastornos del neurodesarrollo es que se va a presentar o sea, en el contexto cualquiera, pues, en cualquier ambiente, no nada más en la casa con Ok, el papá, no sí. nada más a lo mejor con el maestro, ¿no? Sino muchas veces el diagnóstico se tiene que hacer a lo mejor a través de varias entrevistas. Con varias personas que están Exactamente, involucradas. todas las Ok. personas que conviven con el niño, con el Ujú. adolescente, porque puede haber factores ambientales que se modifique la conducta del niño, tal vez, no sé, se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor haya, no sé, más confianza en la casa, ¿no? O el Sí. tipo de crianza haya sido como distinto, no tan rígido, ¿no? Y el niño tenga como a lo mejor ser como más extrovertido, tener como más la libertad, ¿no? De opinar, de decir esto no me gusta, pero a lo mejor en la escuela no se va a presentar como el mismo ambiente, ¿no? A lo mejor Sí. en la escuela sí hay como más reglas como más rígidas o son como más cuadradas. Entonces ahí hay que saber diferenciar, ¿no? Porque parte también de los diagnósticos se tiene que hacer tomando en cuenta el contexto social, el contexto familiar, el contexto escolar y como decíamos al principio, que estas características, esta sintomatología se tuvo que haber presentado desde los inicios de la infancia, ¿sale? No, o sea, no voy a pensar yo a lo mejor que es un TDAH, si a lo mejor llega un adolescente, ¿no? De 12, 13 años y que empieza con este tipo de conductas, Pero antes no pero habían antes no hubo nada, manifestado ¿no? nada. Ajá. Exacto.
tendría yo a lo mejor que explorar un poco más la parte, pues, de crianza, la parte emocional. O de alguna situación, ¿no? Que en este momento Exacto, esté desencadenando exacto, algo. ¿no? Ok. Es como muy amplio lo que tenemos que abordar. Ujú. Ok, perfecto. Entonces podemos estar más tranquilas, mamás, porque de repente en estas pláticas en que estamos varias empiezan a surgir ideas, ¿no? Pero tienes mucha razón, hay que tomar en cuenta todos los contextos y creo que es algo que de repente se nos va, ¿no? Porque ya no le encontramos explicación a veces, creo, a la forma de conducirse de nuestros hijos en algunas ocasiones. Digo, a mí también me pasa, siendo psicóloga, creo que para mí es todavía más complejo porque sé tantas cosas y de repente ya como que digo, ah, sí, mi hijo está ahí, y luego no. Claro. Y bueno, ¿alguna otra causa frecuente aparte de estas que mencionaste? Bueno, yo creo que de las más frecuentes, las crisis convulsivas, o a lo mejor de las frecuentes y de las que causan un poquito de ansiedad, miedo, incertidumbre en los Sí. papás, ¿no? A lo mejor diferenciar o quisiera como platicarles un poquito qué es una crisis convulsiva y saber que una crisis convulsiva no es igual a tener epilepsia, ¿no? Una crisis convulsiva es un evento súbito que por lo regular va a tener una contracción muscular anormal o algún movimiento anormal que puede o no puede acompañarse a lo mejor del perder el estado de conciencia, ¿sale? Ahora, puede haber diferentes causas, ¿no? Sí, De sí, crisis sí. convulsivas. En la infancia, sobre todo en los primeros 5 años de vida, en cierta población específica, que es alrededor de los niños entre 6 meses hasta los 5 años, la principal causa a lo mejor de crisis convulsivas son las crisis febriles. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, en estos primeros años del desarrollo cerebral no hay como una maduración, no existe todavía como una mielinización completa, digamos, del cerebro y en ocasiones cuando la temperatura corporal por alguna razón, alguna infección, no sé, llega a subir, fiebre es por arriba de ¿Son fiebres 38. elevadas de 38 Sí, o de 39? 38, 39, 40. Muchas veces hay ciertos como factores que hacen como más predisponente a tener alguna convulsión por fiebre. Sí. Fiebres altas, por ejemplo, o fiebres que suban muy rápido. Ok. Y que, o sea, que ahorita esté bien el niño y Sí, de un rápido, momento a de otro un ya le momento, y sube. seguro te ha pasado, ¿no? Sí. De que está normal y de repente le sube a 39, Sí. o que a lo mejor esa fiebre sea difícil de controlar, que no se Que le la da muy puedas frecuentemente bajar. cuando ya empiezas como a Exacto. combinar medicamentos para Exacto. que... Sí, sí, sí. Y pues secundario, digamos, a esta elevación de la temperatura como una respuesta, digamos, del cerebro inmaduro, en este caso de un niño pequeñito, pues se pueden llegar a presentar convulsiones por fiebre. Muchas veces los papás llegan muy asustados, ¿no? Al consultorio, con mucho miedo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a volver a repetir? Claro que es un evento como pues muy angustiante, ¿no? Ver a tu Sí, hijo. yo creo que muy impactante. Sí, muy impactante. En ese momento no saben qué hacer, el Sí. miedo de si va a volver a pasar, el miedo de que a lo mejor digan que va a quedar con algún daño, ¿no? Neurológico. Entonces, todas estas dudas a lo mejor sería ahorita para las mamis como explicarles, ¿no? La mayoría de las veces las crisis febriles no se van a repetir un segundo episodio. En la mayoría de las veces va a ser único en toda su vida del bebé, ¿no? Ok. O del niño. Raras ocasiones, a lo mejor no sé, en un porcentaje menor, un 80% tal vez de los niños van a tener solo una convulsión en toda su vida, el resto a lo mejor puede tener alguna otra, una segunda, pero tienen un comportamiento benigno, es decir, que al terminar, digamos, este cerebro de madurar, es decir, posterior más o menos a los 5 años, se espera que pues se resuelva completamente y no vuelva a ocurrir, es decir, que va a tener un buen pronóstico. No requiere algún tratamiento para convulsiones, digamos, sino el tratamiento es tratar la fiebre, que es en este caso el factor desencadenante de las convulsiones. Otro como miedo de los papás, pues es que va a tener daño mi bebé o puede ser que se vuelva a repetir y entonces sí quede con alguna secuela. La realidad es que no. Por lo general,
no va a dejar ningún tipo de secuela, va a ser en la mayoría de los casos en niños sanos y van a tener un desarrollo completamente normal después. Pero diría yo que hay como casos como muy específicos que sí tienen que visitar al neurólogo pediatra. No, estrictamente no todos los niños con una crisis febril tienen que ir al neurólogo. Lo puede manejar su pediatra perfectamente y está capacitado como para orientar a la familia y sobre todo, más que medicamentos, bueno, sí medicamentos en este caso para bajar la fiebre, pero es como una educación a la familia, como explicarles, tranquilizarlos, toda esta información que estamos dando, ¿no? Y dentro de esta información, ¿qué podrían hacer los papás en el momento de la convulsión? Ok, bueno, en ese momento, o en general, ¿no? No nada más en las crisis convulsivas por fiebre, sino en general en una crisis convulsiva, siempre les digo como a las mamás, ¿no? Aunque suene como muy ilógico, pero sí les digo, traten de estar tranquilas, ¿sí? Es muy impactante, es muy estresante, ¿no? Pero en medida de lo posible, tranquilizarse. ¿Por qué? Porque pues a veces entramos como en shock, en estrés y se bloquea, ¿no? Nuestra mente y no sabemos qué hacer, cómo actuar. Entonces, tratar en medida de lo posible de estar tranquilas. No se debe introducir ningún objeto a la boca del niño. Pues llámese el dedo, una cuchara, una batelenguas. Tampoco es necesario intentar parar la convulsión, ¿sale? Como abrazarlo o sujetarlo, tampoco tiene ningún caso, ni tampoco dar reanimación o respiración de boca a boca, tampoco va a ser necesario. Eso es como los ¿no? Ahora, ¿qué sí tenemos que hacer? Aparte de pues estar lo más tranquilos posible, siempre contar el tiempo. Ahorita más adelante voy a comentar por qué, pero es importante que tengamos la noción del tiempo. A veces cuando estamos en ese momento de estrés no sabemos cuánto tiempo pasa, nos parece como eterno. Pero sí es importante tener cronometrado, bueno, el tiempo, cuánto dura la convulsión, porque también de eso va a depender si voy al hospital. ¿Sale? Entonces, tratar de colocar al niño acostado de lado, intentar que su vía aérea, o bueno, en este caso su cuello esté libre, que no esté flexionado o que llegue a obstruir como la respiración, y pues esperar y tomar el tiempo, ¿sale? No necesitamos en ese momento hacer algo más. Tener obviamente el tiempo como muy en la mente, porque en las crisis convulsivas febriles, por lo regular todas van a durar poco tiempo, ¿sale? 1 minuto, no sé. No es lo común que duren como más minutos. O sea, lo normal sería 1. Pues no estrictamente 1, ¿no? Pero es como un promedio que dure poco, pues un tiempo cortito. No más de 1 minuto, más bien. Pero, ¿qué pasa si una convulsión se prolonga o dura más de 5 minutos? El cerebro tiene como mecanismos regulatorios, podemos decirlo así, que él mismo puede hacer como que pare la convulsión, ¿sale? Pero esos mecanismos espera que funcionen antes de esos 5 minutos. O sea, hasta 5 minutos. Pues es el tiempo como corte, porque después de esos 5 minutos ya sabemos que el cerebro no puede solito, que entonces sí necesitamos acudir a un servicio de urgencias, si es posible, o a una atención médica lo más cercana, ¿no? Posible, porque a lo mejor sí es necesario colocar algún medicamento, o a lo mejor no es suficiente con el medicamento para la fiebre que se le dio, ¿no? O a lo mejor es necesario como utilizar otros medicamentos para bajar la temperatura, que como te decía, la mayoría de los casos el único tratamiento es controlar la fiebre. Sí. Pero entonces digamos que el tiempo es fundamental, porque a lo mejor si es una crisis que dure segundos o dure, no sé, 1 minuto, y después de eso pues el niño despierte, o a lo mejor si esté cansado, ¿no? No es como preocupante que lo tenga yo a lo mejor que llevar urgentemente al hospital, ¿sale? Que es la mayoría de las veces, que la crisis va a ceder sola, ¿sale? ¿No aplicaría tipo como las caídas? Que yo sé que si se cae alguien y se pega en la cabeza, no debes de dejar que se duerma en las próximas 2 horas, una cosa así, ¿no? Aquí si les da una convulsión, ¿hay algo que también debas de hacer después de...? Pues por lo regular existe un periodo después de una convulsión en donde sí puede presentar somnolencia el niño, o puede estar a lo mejor un poco desorientado o cansado.
A lo mejor es normal, no asustarse, ¿no? Tampoco al punto de llegar a decir, no lo dejes dormir, no Sí. lo dejes dormir. Sí. A lo mejor en ese caso esperar un tiempo, ¿no? Incluso pueden dormir a lo mejor 1 hora, pero a lo mejor si eso se prolonga, que ya son pues 2, 3 horas y el niño a lo mejor no reaccione, no despierte, pues eso ya no sería normal, ¿no? Ok, pero si el niño tuvo la convulsión, digamos, de noche o de madrugada, que obviamente ya toca descansar, no hay ningún problema que se les permita, o sea, dejarlo dormir. No, realmente no. O sea, solamente que la crisis sí hubiera sido a lo mejor muy larga, o sea, que haya durado, como te digo, 5 minutos o más, ahí sí lo tenemos que llevar al hospital. Ok, si dura hasta de uno, o sea, porque hace rato me llama la atención que decías más o menos uno, es como lo que se espera, digamos. Sí, o sea, cortas, es como un ejemplo, ¿no? No como estrictamente 1 minuto. Sí. El número sí, a lo mejor que sí es como más específico de tomar en cuenta son los 5 minutos. Ok. Ajá. Pero por lo regular las crisis pues son cortas. Ok, perfecto. Y bueno, de ahí estábamos hablando también de las caídas antes de empezar a grabar. Y bueno, también creo que nos preocupa mucho. Y ahorita que te mencioné lo de no dejar dormir a los niños después de una caída, Becky, como que te quedaste así de, no estoy muy de acuerdo, creo. Ahí fíjate que yo ya tuve una experiencia con mi hijo, justo Andresito, el que conoces, que alguna vez se cayó del brincolín porque no se bajó bien, o sea, como que se le fue en el hueco de los resortes y ¡fum! Cayó así, ¿no? De cabeza. Entonces, pues sí, como que quedó en esto que le llaman luego del sollozo, algo del sollozo. Sí, lloró y dejó de respirar. Ajá, dejó de respirar. O como dicen no las conté abuelitas, el tiempo. que se privó. Ajá, sí, exactamente, se privó. Y se le pusieron un poquito morados los labios. Ajá. Pero, o sea, ya como que ¡pum! De repente le pasó y ya sacó Volvió. por fin, ajá, volvió y ya sacó así como el llanto y pues pasó. Yo pude mantener la calma, pero estaba mi esposo, estaba mi suegra, me acuerdo que ellos sí, ay, nos estresaron muchísimo, y yo así, espérense, ¿no? Controlando a todos y abrazando a mi hijo. Ahí, por ejemplo, qué señales nos podrían decir? No, o sea, llévalo. O sea, obviamente yo en ese momento le hablé a la pediatra así de, oye, porque nunca en mi vida me había pasado y sí me asusté, ¿no? Sí, aparte que son frecuentes, ¿no? Porque pues los niños Ay, juegan, no me digas. corren, saltan, pero no realmente todos los golpes en la cabeza van a ser, pues graves, ¿no? O van a tener como a lo mejor la necesidad de ir no sé, con un médico en ese momento a urgencias, ¿no? Sí. Pues las más importantes yo creo que tendríamos que conocer, que el niño caiga, obviamente va a tener como en este caso un golpe en la cabeza y que pierda el estado de conciencia, o sea, se desmaye. Se cae, se golpea, a pesar de que hay como algún estímulo, lo tratamos como de despertar, vemos que está completamente dormido y no despierta, ¿no? Eso sería como uno. ¿Qué otra cosa? Que presente convulsiones. Ajá, en ese momento, por, digamos, el golpe, puede haber como, digamos, respuesta, como al traumatismo, una convulsión. O sea, ahí ya no importaría el tiempo que dure la convulsión. No, ahí ya no importaría. O sea, independientemente de lo que dure, estamos ante un accidente, ¿no? Y no sabemos exactamente qué tanto pudo haberse lastimado, pues, el huesito del cráneo, el cerebro, ¿no? Como tal. Entonces esa sería como otra señal para poder acudir a un servicio de urgencias. ¿Qué otra cosa? Que a lo mejor tu niño se cae, sí se pegó en la cabeza, lloró y de repente empieza a vomitar, ¿no? Ay, no. Sí, Okay. sí puede pasar, a lo mejor que tengan un vómito, pero si esos vómitos son persistentes, o sea, si tiene 2 vómitos o más, eso también tendría que ser otra señal para ir a urgencias. No, pero yo creo que con momento. un vómito ya lo llevas. O sea, sí, Principalmente eso, o también que haya como mucho dolor de cabeza, ¿no? Que el niño manifieste un dolor de cabeza intenso, ¿no? Obviamente sí puede dolerle, ¿no? Pero que en ese momento a lo mejor tenga un dolor intenso o que tú veas que no se puede parar, que hay alguna parte de su cuerpo que no la pueda mover, ¿no? Que no recupere a lo mejor su estado normal, o sea, como ustedes conocen a sus niños, ¿no? Sí, es que sí, no, sí, claro. no es él, Sí. ¿no?
Yo creo que principalmente serían esos. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor ahí tendríamos que hacer estudios. Ojo, no todos los golpes en la cabeza van a meritar un estudio, ¿no? Llámese de rayos X o tomografía, ¿no? Sí, hay como criterios muy específicos. ¿Qué otra cosa a lo mejor tomaría yo en cuenta? El mecanismo del accidente, cómo fue, ¿no? Si fue de alto impacto, si se cayó a lo mejor de una altura pequeña. Ok. No es lo mismo, a lo mejor me estaba contando una mamá ahorita en la consulta que su niña se cayó de 2 pisos. Ay, no. Afortunadamente no le pasó nada, ni un rasguño, porque cayó como en un arbusto, pero ahí, a pesar de que a lo mejor en ese momento la niña no tenga ni convulsiones, ni pérdida del estado de conciencia, nada de lo que ya comentamos, solamente por ese mecanismo del accidente, de la altura, eso ya me hace a mí también pensar, no, es que sí tengo que ir a urgencias, ¿no? Porque no fue cualquier caída, Claro. no fue una altura como de su propia altura o de la cama, ¿no? Sino fue de 2 pisos, fueron 3 metros, 4 metros, no sé, ¿no? O a lo mejor un accidente automovilístico también, que sería como otra situación como muy específica. Sí, claro. Ok, ok, ok. Y bueno, ahorita que nos estabas contando esta experiencia, por ejemplo, de la mamá, ¿te ha tocado así como algo que de verdad, como que digas, no, es que no me explico cómo es que pasó esto? O sea, algo que realmente haya sido, aparte complejo, poder acompañar a un bebé, a un niño en alguna situación así. Uy, muchas. Ah, Pues es difícil, muchas ocasiones es difícil porque, bueno, al menos en lo personal, creo que el tipo de pacientes que me toca ver o el tipo de familias que me toca ver, pues sí, el, las patologías que tienen o las enfermedades que tienen, que muchas veces son crónicas o que a lo mejor requieren como de mucho acompañamiento, ¿no? Pero, híjole, no sé, a lo mejor y por contar una anécdota tal vez, lo que a lo mejor me ha como pues impactado o a lo mejor que me ha tocado es estas como historias, ¿no? De que mamá y papá planean el embarazo, llevan un buen control tal vez prenatal y que pues aparentemente todo va muy bien. Llega a lo mejor el momento del parto, ellos cumplieron como con todo, ¿no? Todas sí, sus consultas, todos sus estudios, fueron como muy cuidadosos, ¿no? Todo el proceso del embarazo y a lo mejor algo pasa, ¿no? Al momento como del nacimiento o en esas primeras como horas de vida, algo que a lo mejor ya no estuvo en sus sí, manos, ¿no? Ni en las de nadie, porque desafortunadamente llegan a pasar circunstancias, ¿no? Y pues no sé, ese shock, a lo mejor ese duelo, ¿no? De a lo mejor tú esperando 9 meses tu bebé y que a lo mejor en ese momento tú pensabas que todo iba a salir bien porque todo iba sí. normal, ¿no? Y de repente pasa, ¿no? Pasa algo que tú no esperabas, ¿no? Algo que no tenías como planeado. Y y suele ser a veces pues difícil también acompañar como esa parte, ¿no? Como del duelo, vienen aquí a lo mejor como muchos cuestionamientos de los papás o de la mamá, ¿no? Es mi culpa, qué cosa no hice bien, o Ok, hay algo que yo lo pude haber evitado, y la realidad es que en claro. la mayoría de las veces ¿no? O hay condiciones a lo mejor que ya venían como predispuestas desde la concepción y que a lo mejor no hay un culpable, no hay alguien como realmente que hubiera podido hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento como tan frágil, que es como el momento en que nace un bebé y que a lo mejor las cosas no salen como queríamos, es de Sí. las cosas como más difíciles, más duras, ¿no? Que en ellas nos llega a pasar. Sí, yo Ujú, creo que sí, siempre hemos hablado también de ujú, todo lo que puede llegar a afectar las expectativas que tenemos, ujú. ¿no? O sea, como que romper eso, Exactamente, porque como exactamente. dicen, nosotros siempre tratamos de pensar en positivo, ¿no? Así de que si yo hago esto, esto, esto y esto, todo me tiene que salir bien, ¿no? No tiene por qué Sí, salir algo mal o que haya alguna noticia, ¿no? Diferente a lo esperado, pero justo creo que todo este proceso de ser mamá, de ser papá, nos lleva pues a muchas sorpresas, ¿no? Y a muchas cosas inesperadas para las cuales también no podemos estar preparados, ¿no? En algunas ocasiones. Y sí, me imagino que debe ser muy difícil
acompañar a estas personas, porque también de repente me imagino que sientes que no tienes como los elementos o las herramientas para que también puedas dar ese acompañamiento, ¿no? Y muchas veces también como médicos queremos como mantener también como, pues no sé, una postura como muy neutral, ¿no? No como a veces, aunque queramos, Sí, de no involucrarse sí, más allá. nos llegamos a veces a involucrar, porque sí, realmente yo sí soy como muy sentimental. Corazón de pollo. Sí, la verdad sí, pero Sí. también la parte profesional, ¿no? Que tienes que mantener también como una postura como muy neutral, como sí ser empática, porque realmente Sí, yo creo que claro. o sea, el ser un buen profesional implica también ser empático y acompañar a la familia, ¿no? No nada más ver al paciente como una enfermedad. Ujú. Entonces, pues sí, sí es difícil, es complicado. Ujú. Sí, claro. Sí. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más que creas que es súper importante que lo sepan las mamichis que nos están escuchando. Ok. A lo mejor para darles algún tip o a lo mejor también para darles tranquilidad en algún tema que tú sepas que puede generar mucha preocupación normalmente. Ok. Bueno, pasa mucho, yo creo, o he identificado que cuando hay la necesidad de visitar a alguna neuropediatra o a un neuropediatra, suele haber como un rechazo, ¿no? Como que a lo mejor escuchar la palabra neurólogo es muy fuerte, ¿no? O decir, Sí, no, pero es que mi hijo no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Mi hijo no está enfermo. es igual como O, el psicólogo. sí. Sí, Entonces suele ser como que muy fuerte o a lo mejor hay como miedo, incertidumbre, ¿no? O muchas veces, pues no se llega como a esa consulta por a lo mejor esas ideas, ¿no? Un poquito como pues estigma también, sí, ¿no? claro. Entonces, de esa manera a lo mejor quisiera como transmitirles a las mamis que pues no quiere decir realmente que el visitar a un neurólogo pediatra va a traer a lo mejor una noticia a lo mejor mala, ¿no? No lo veamos como desde ese punto de vista. Como decíamos hace rato, ¿no? Si hay ahí como algún foquito rojo, ya sea que ustedes como mamás lo identifiquen, o que a lo mejor el pediatra, o que a lo mejor la familia cercana, yo creo que siempre es mejor descartar, ¿no? A lo Sí, mejor que claro. en algún momento tú digas, ay, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Y a lo mejor vas con el profesional de la salud y te dice, no, ¿sabes qué? No. Tienes que hacer estos cambios o puede ser por esto, ¿no? O vamos a implementar un plan para que a lo mejor puede ser a lo mejor algo simple, ¿no? Que podamos modificar a través de algunas estrategias o terapias y no necesariamente va a ser una condición o una enfermedad que vaya a hacer algo pues malo, ¿no? Sí. Entonces, si existe a lo mejor esa oportunidad, pues acercarse y tener como a lo mejor la confianza de que esas dudas es mejor como resolverlas, ¿no? Con una persona pues en este caso que tenga la experiencia, la preparación y tener un diagnóstico si es que llega, ¿no? A ver, un diagnóstico, porque pues muchas veces no tienen un diagnóstico los niños, ¿no? Pero si llegase a tener alguna condición o algún trastorno, hacer un diagnóstico precoz, obviamente, Claro, va de la ayuda. mano también de una intervención Sí, temprana y eso a su vez pues tiene un mejor beneficios, ¿no? pronóstico, el resultado a lo mejor va a ser mucho mejor hacer un diagnóstico temprano, una intervención temprana, que a lo mejor esperar, ¿no? Esperar, y a lo mejor cuando esa como bolita de nieve está Sí, creciendo, claro. creciendo, creciendo a lo mejor, y cuando ya vemos que sí es inminente a lo mejor acudir, entonces, pues digo, no es como que sea imposible, ¿no? Sí, Pero claro. siempre, obviamente, como comentábamos hace rato, ¿no? La prevención, la valoración oportuna y tener como esa confianza, ¿no? También vernos a nosotros como pues un aliado, ¿no? O una persona que te va a acompañar, que te va a guiar, ¿no? Que te va a orientar. Y pues si ustedes como mamás tienen alguna corazonada, alguna duda sobre el desarrollo de sus hijos, si a lo mejor hay personas que les dicen,
no, es normal, no, no, ya lo va a lograr, ¿no? O espérate, o es flojito. A lo mejor si ustedes no están tranquilas, si ustedes tienen como esa espinita, yo creo que es mejor, Quitar esa espinita y salir ir, de ¿no? la duda, Sí, ¿no? claro. Completamente. Ujú. Sí, muy bien. Pues me gusta mucho lo que acabas de decir porque justo va con todo lo que tratamos de compartir, de hacerle sentir a todas las mamás que prevenir siempre va a ser mejor, ¿no? Y por eso es que traemos siempre este tipo de información en diferentes ámbitos, en diferentes especialidades, porque pues sabemos que información hay muchísima, ¿no? Pero también es importante escuchar a los profesionales, a los que son expertos en el tema, para poder nosotros también tomar decisiones asertivas, ¿no? Que nos lleven a, pues a poder prevenir, a poder también, en caso de ser necesario, como tú dices, tener un tratamiento a tiempo, porque mientras más pronto se detecte si es que hay alguna situación, pues más pronto, como dices, podemos hacer algo para ayudar a que este niño pues, o niña empiece a ver cambios de mejoría, ¿no? En él y pues también en todo su contexto. Y bueno, pues hasta ahorita la información está súper interesante, la verdad, pero me gustaría que también nos comentaras cuáles podrían ser estas banderitas rojas en cuanto al desarrollo de nuestros hijos, algo que nos pueda dar la luz de cuándo también podemos llevarla contigo, cuando estas cuestiones del desarrollo, tanto del lenguaje, motor, social, conductual, pueden decirnos que nuestros hijos necesitan ya un apoyo de parte tuya. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer como mencionar como algunos puntos, a lo mejor muy, muy precisos, como datos de alarma, digamos, ¿no? O banderas rojas. Eh, por ejemplo, un bebé que tiene 6 meses o 5 meses, ya cumpliendo casi los 6, y no ha logrado un sostén cefálico, o sea, la cabeza todavía no tiene con firmeza levantada, eso sería, por ejemplo, un motivo de consulta. No es normal que un bebé de 1 año no se siente, que no se gire, ¿sale? Que no pueda pasarse de boca arriba a boca Ok. abajo, que a lo mejor tenga más de 1 año y medio y el niño no camine. Eso ya serían focos rojos y eso indicaría que el desarrollo no va hacia la normalidad, que existe como algún desfase. Algo que es como súper, súper común ahorita, el área de lenguaje, que muchas veces también es un motivo frecuente de consulta, que el niño no habla, ¿no? Sí, claro. No habla y muchas veces se normaliza, ¿no? De que no hable porque a lo mejor, Porque es tierno. o ajá, algo o que su así. papá habló hasta los 6 años, o que a lo mejor que porque, sí, de verdad, o que a lo mejor el niño haya estado expuesto a lo mejor a pantallas, ¿no? Pero en qué momento a lo mejor sí digo, es porque es flojito o es porque es las pantallas o de verdad hay algo más, ¿no? O Sí. hay algo neurológico. Entonces, puntos como muy específicos. El bebé tiene que decir al menos una palabra al año, balbucear y decir al menos mamá o papá, ¿no? ¿Qué otra cosa también? Responder a su nombre. Si se le habla por su nombre, tiene que haber una respuesta, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Que a lo mejor llegue a los 2 años y su vocabulario sea muy Limitado. limitado, que no diga por lo menos 50 palabras, incluso 100, ¿no? O que forme oraciones, que no forme, perdón, oraciones al menos de 2 palabras a los 2 años. Se espera que a los 2 años los niños ya cuenten con un vocabulario pues, muy amplio, ¿no? O que a lo mejor incluso llegue a los 3 años y únicamente diga palabras sueltas, que no haga oraciones, cuando esperamos que ya a esta edad, a los 3 años, formen oraciones al menos de 3 palabras, ¿no? Eso es como en la parte del lenguaje. ¿Qué otro a lo mejor como foco rojo? Tal vez que presente berrinches o rabietas, ¿no? Inexplicables, que no haya como alguna causa aparente por el cual el niño esté disregulado, ¿no? O también específicamente que ya a lo mejor esto es en un periodo como más de la edad escolar, que vaya en la escuela y que no alcance los contenidos esperados, ¿no? Para el grado escolar. Y a lo mejor que se espera a lo mejor que logre ciertas habilidades
y pues vaya desfasado, ¿no? Que no tenga como una ganancia como de aprendizaje o de logros esperados para su edad. Sí, claro, y es que aparte, por ejemplo, cuando son bebés, pues obviamente si no van a guardería y están bajo nuestro cuidado únicamente, somos las únicas que podemos estar como al pendiente, ¿no? De cómo va en este Sí, desarrollo. Entonces hay que tomar muy en cuenta lo que acabas de decir, porque creo que ya cuando empiezan en edades escolarizadas, ya nos apoyan un poquito ahí, ¿no? Con el tema de las evaluaciones que les hacen, por ejemplo, semestrales, en donde viene pues en cuanto a su desarrollo del lenguaje, en su sí, desarrollo motor y viene la lista, ¿no? De si lo logra más o menos, si ya lo logra, y creo que ahí también nos podemos ayudar bastante de esas sí, evaluaciones, ¿no? Por eso creo que también es importante ver como un beneficio más de lo que nos da que ellos también vayan a la escuela, ¿no? claro. Y Ujú. bueno, hace rato nos decías de las rabietas, yo quisiera que hicieras un poquito más hincapié, o pues sí, en relación a esto, porque pues digo, rabietas, creo que actualmente muchos niños hacen unos tremendos berrinches, ¿no? Pero ¿con qué frecuencia serían? Bueno, bueno, sí frecuencia, pero a lo mejor ante qué situaciones, ¿no? En Oh, qué momento las presentan. Eh, Siempre hay como un factor desencadenante, no sé, una negación a lo mejor de algo que ellos están sí, claro, demandando, o que a lo mejor existe ahí una situación de frustración, que es como lo más común, ¿no? Que siempre haya como un detonante. claro. Pero ¿qué pasa cuando los berrinches no tienen una causa, ¿no? Que el niño está tranquilo y de la nada a lo mejor ni siquiera hubo como Ningún estímulo, o sea, exacto. nada. Bueno, aparente, ¿no? Sí, claro. Aparentemente no hubo como ningún Bueno, en el estímulo. ambiente, en lo que nosotros Ajá, percibimos. exacto. Pero ahí, por ejemplo, bueno, tocar un poquito como más específicamente como un síntoma o a lo mejor un indicativo de algunos niños autistas, ¿no? Que cuando tienen rabietas, que a lo mejor en este caso se piensa, ¿no? Que son berrinches, que es berrinchudo, pero no sé por qué, ¿no? Cuando realmente no son rabietas, ¿no? Son crisis sensoriales o en este caso, como decías, aparentemente no hay ningún estímulo ambiental, pero en este caso específico del autismo, estos niños son mucho más sensibles a estímulos sensoriales del ambiente que a lo mejor para una persona neurotípica Claro. puede ser algo súper, pues no sé, normal, Que ni ¿no? percibes, ¿no? Exacto, que a lo mejor Ujú. esté el ventilador prendido o a lo mejor que esté la licuadora encendida y a lo mejor ese niño lo que nosotros percibimos como un ruido cotidiano para él sea un Un 100% detonante. más, ¿no? Sí. O que a lo mejor haya alguna situación en ese momento que lo incomode, que no haga sentir como a gusto, principalmente esta parte, ¿no? Como sensorial, que se disregule, ¿no? Que otra cosa también, a lo mejor que las respuestas a las emociones sean demasiado exageradas, ¿no? Que a lo mejor la situación sea pues algo pequeño y ante un estímulo muy pequeño, la respuesta o el desborde emocional sea desproporcionado, ¿no? Sí. Eso también sería a lo mejor otro dato. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos y digo, también como que echarnos una leidita ahora que todas las mamás nos encanta andar leyendo sobre el desarrollo de nuestros hijos, pues qué se espera y qué no, ¿no? Porque como decíamos en un inicio de este episodio, todo tiene como un periodo, ¿no? O sea, no es como que nos estemos esperando toda la vida a que empiece a gatear, a Sí, caminar, a esto, no. O sí, sea, puede que vaya un poquito más lento, pero también va a haber un límite, ¿no? En el sí. que sí tenemos que estar como muy al pendientes de que todo vaya bien. Y bueno, regresando un poco también al tema de los niños que son ay, se me fue, mi hijo fue eso, yo ¿Prematuros? prematuro. Ajá. Este, aquí por ejemplo, yo me acuerdo que en ese entonces sí hicimos una prueba, ay, no sé, no era una tomografía, ¿verdad? Era, no sé, un estudio. Ultrasonido, tal Ajá, vez. un ultrasonido. Ajá. Entonces, en esta cuestión, cuando los niños son prematuros, Ujú. recuérdame cuánto tiempo tienen que estar contigo, porque sí me acuerdo que durante que tienen los prematuros como estos 2 años, Ah, ok. para poder Sí, alcanzar así su es. madurez Así es. mental, para que coincida, pues, ¿no? La edad Exacto. cronológica con la Exacto. edad mental. Entonces, durante estos 2 años van, ¿o cómo es? Bueno,
Dependiendo también de qué tan prematuro sea, se espera también qué tantas secuelas o qué tanto riesgo pueda llegar a tener el bebé, ¿no? Primero, como aclarando como esos conceptos que mencionabas, bueno, como dijimos anteriormente, los bebés prematuros son aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Por ejemplo, si un bebé nace a las 30 semanas y esperamos que su edad de término sean las 40 semanas, hablamos de que hay 10 semanas de diferencia. Es decir, que a lo largo de su vida, digamos, al menos hasta los 2 años, vamos a manejar algo que se llama edad corregida. La edad corregida se refiere a restarle esas semanas en las cuales no alcanzó, digamos, a estar en el útero o que le faltaron, digamos, en el útero. Vamos a tomar en cuenta como ese periodo y se lo vamos a quitar, ¿sale? O sea, la edad cronológica sería a partir del día que nació, ¿no? Pero a esa edad cronológica se le tiene que restar las semanas que le faltaron adentro de la pancita. Esto es importante porque sabemos que para hacer la vigilancia o los hitos, sí, claro, el seguimiento que estábamos mencionando, el del desarrollo, lo vamos a comparar, digamos, o vamos a tomar en cuenta la edad corregida, ¿sale? No la edad cronológica. ¿Por qué? Porque, como decíamos, si son muy pequeñitos, 27 semanas, 28 semanas, que hay también varios bebés que vemos así, pues no esperamos a lo mejor que camine al año, ¿no? Como un niño que a lo mejor sí llegó a término. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto porque pues es esperado que su desarrollo no sea a lo mejor igual que de un niño de término. Se espera que digamos, desarrollo se empareje, podemos decirlo, o se ponga a la par cuando él cumpla 2 años de edad cronológica. Entonces esperamos que a los 2 años él ya esté como en las mismas condiciones o tenga el mismo desarrollo, las mismas habilidades que un niño que sí llegó a término. Idealmente, o bueno, si somos como estrictos, si bien esos 2 primeros años son como los más importantes, porque es donde tenemos que vigilar con más, a lo mejor frecuencia, todo esto del neurodesarrollo, porque pues los 2 años es cuando el cerebro se desarrolla más, cuando se forman más conexiones, cuando crece más el cerebro. La vigilancia idealmente tendría que ser a lo mejor hasta que el niño hable, hasta que el niño aprenda, ¿no? Que veamos que a lo mejor no tenga ningún problema del lenguaje o del aprendizaje. Entonces, sí, es un seguimiento, si vemos, es a largo plazo. Ok, bueno, entonces una tacha para mí porque ya no me va a eso. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí. Y bueno, les recuerdo, mamichis, suscríbanse si es que aún no lo han hecho, también compártanos, denle a la campanita, síganos en todas nuestras redes y nos vemos pronto.